Hola, hoy en esta segunda video clase vamos a continuar desarrollando el tema matrices y nos vamos a enfocar fundamentalmente en las operaciones que se pueden realizar con las matrices. Antes de abordar directamente el tema de cómo se realizan las operaciones y cuáles son las operaciones que se pueden realizar entre matrices, repasemos y reveamos algunas cuestiones acerca de las características de las distintas matrices. Supongamos una matriz A conformada por elementos A sub i j y vamos a decir que esa matriz es igual a una matriz B formada por elementos B sub i j si ambas tienen el mismo orden o tamaño, por ejemplo S por N. Recordemos que S estaría indicando el número de filas y N estaría indicando el número de columnas. Cada uno de los elementos A sub i j debe ser igual al elemento B sub i j para todo I que varíe entre 1 y S y J que varía entre 1 y N. Es decir, cada elemento en cada posición debe ser exactamente igual. Recordemos que llamábamos matriz fila a una matriz que estaba conformada por elementos que solamente formaban una fila y también podía interpretarse como un vector fila. Las matrices columnas estaban formadas por elementos que conformaban solo una columna y se podían entender también como un vector columna. Las matrices nulas son aquellas matrices que están formadas por todos sus elementos iguales a 0. Las matrices cuadradas eran aquellas matrices que tenían igual cantidad de filas que de columnas. Veamos ahora algunas características en particular que se refieren a matrices cuadradas. Algunos casos especiales. Por ejemplo, la matriz diagonal es una matriz que es cuadrada, o sea, tiene igual cantidad de filas que de columnas, y está conformada toda por elementos nulos, es decir, por el 0, con excepción de los elementos que integran la diagonal. Recordemos que solamente las matrices cuadradas tienen una diagonal principal. Si llamamos A esa matriz, va a estar formada por los elementos A sub i j, de modo tal que van a ser 0 todos los elementos que estén fuera de la diagonal, o sea que I sea distinto de j, y va a tener un valor correspondiente a un número real si I es igual a j, es decir, los elementos que están sobre la diagonal. Esta sería una forma de describirla. Después tenemos la matriz identidad, que también es una matriz diagonal con la característica de que todos los elementos que forman esa diagonal son iguales y corresponden al número 1. La traza de una matriz es un concepto que corresponde a la suma de los elementos de la diagonal. Vamos a llamar matriz triangular superior, que apareció en un ejemplo en la videoclase anterior, a una matriz, supongamos que la llamamos B, conformada por elementos B sub i j, de modo tal que esos elementos sean todos nulos, o sea 0, si I es mayor o igual que j, y correspondan a un valor, un número real, si I es menor o igual que j, es decir, el número de fila es menor o igual que el número que corresponde a la columna. Este sería un caso de una matriz triangular superior. Por supuesto, también existe la matriz triangular inferior, llamémosla C para este ejemplo, conformada por elementos C sub i j, que puede describirse como la matriz con elementos 0, si I es menor o igual que j, menor que j en realidad, y un número real si I es mayor o igual que j, es decir, la fila es mayor que la columna. Es decir que este sería un ejemplo en donde tenemos una matriz triangular inferior. Ahora sí podemos comenzar con el tratamiento de las operaciones entre matrices. En primer lugar, hablemos de suma y resta. Recordemos siempre que la resta es un caso de suma. Para poder sumar o restar dos matrices, deben tener en principio el mismo tamaño. Si tenemos una matriz formada por los elementos A sub i j y otra matriz formada por elementos B sub i j, la matriz resultante de la suma
o de la resta es también del mismo tamaño, es decir, va a tener igual cantidad de filas que de columnas. ¿Y cómo se va a proceder? Bien, se va a proceder sumando o restando elemento a elemento, es decir, A más B va a ser el conjunto A sub ij más B sub ij y nos va a dar, por ejemplo, si tenemos una matriz C de 3 por 3 formada por estos elementos y luego tenemos una matriz B que también es de 3 por 3 y está formada por estos elementos, si queremos hacer la suma entre C y B, lo que tenemos que ir viendo es elemento a elemento que ocupen el mismo lugar en la matriz, sumarlos o restarlos, de acuerdo a la operación que se esté intentando realizar. En este caso, una suma. Tendríamos que sumar al 5 el menos 1, al 0 el menos 2, al 0 el 1, etcétera, etcétera, y queda conformada una nueva matriz que tiene este resultado. Cada elemento está formado por la suma de los elementos de cada matriz que se suma. En el caso de una resta, también ocurre lo mismo. Lo que deberíamos hacer es restarle al elemento primero de la primera fila y la primera columna de la matriz C, restarle el elemento de la primera fila y primera columna de la matriz B. Haciendo eso para cada elemento de la matriz, obviamente vamos a encontrar una nueva matriz del mismo tamaño con estos valores que conforman sus elementos. Otra de las operaciones que pueden realizarse con matrices es el producto de una matriz por un número real. Toda matriz entonces va a poder multiplicarse por un número real o un escalar, obteniéndose una nueva matriz que va a tener el mismo tamaño que la matriz original. Si A es una matriz conformada por elementos A sub i j de orden S por n y C es un escalar o número real, el producto de C por A es equivalente a una nueva matriz cuyos elementos están formados por el producto de C por cada uno de los elementos de la matriz original y va a mantener el mismo orden. Es decir, si la matriz era de S por n, I iba a variar desde 1 hasta S y J iba a variar desde 1 hasta n. En particular, si el elemento que multiplica el escalar es el número 1, 1 por A vuelve a ser A. Si el escalar es el menos 1 por A va a dar como resultado menos A o la matriz opuesta de A. Ahora supongamos un ejemplo. Consideremos una matriz A como la que aparece en el rincón superior derecho. Y veamos cómo sería el producto del valor escalar 2 multiplicado por A. Tendríamos que generar una matriz cuyos elementos sean todos equivalentes a 2 por A sub i j, para los i variando desde 1 hasta s y los j variando desde 1 hasta n. Lo vemos ahí en el ejemplo, como el 2 multiplica cada elemento y se va generando la matriz del producto. Ahora bien, a medida que vamos avanzando en el conocimiento de las operaciones que se pueden realizar con las matrices, vamos a tener que ir aprendiendo también cuáles son las propiedades que rigen esas operaciones. En este caso vamos a hablar de las propiedades de la suma de matrices y de su producto por un escalar. Vamos a suponer tres matrices A, B y C, todas de S por n. En principio vamos a considerar que son matrices rectangulares. Y tres elementos, tres escalares o números reales, A, B y C en minúscula. Se van a cumplir las siguientes propiedades. Primera propiedad, la suma de las matrices es conmutativa, es decir, si hacemos A más B, eso es equivalente a hacer B más A. En el caso de que hagamos A menos B, tenemos que considerar que A menos B es equivalente a A más menos B. Entonces, A menos B es igual a A más menos B o igual a menos B más A. La siguiente es una propiedad asociativa. A más B más C es igual a A más B más C. Es decir, podemos agrupar diferente en la suma y sigue valiendo el mismo resultado. También tenemos
una propiedad asociativa relacionada con los escalares. Si tenemos el escalar A multiplicado por el escalar B que multiplica la matriz C, es equivalente a multiplicar los escalares entre sí, A por B, y luego multiplicar la matriz C. Tenemos una propiedad que es una propiedad distributiva en relación con la multiplicación de un escalar respecto de la suma de matrices. A por B más C es equivalente a A por B más A por C. Y también tenemos una propiedad distributiva en relación a la suma de escalares y al producto con una matriz. Es decir, que si tenemos A más B escalares producto con A matriz, esto es equivalente a A escalar multiplicado con A matriz más B escalar multiplicado con A matriz. Ahora, hay algunas propiedades muy interesantes que relacionan algunas cuestiones, que marcan algunas cuestiones en relación con la matriz nula. Recordemos que la matriz nula estaba formada todo por ceros. Sería como una sexta propiedad. Si yo tengo una matriz A y le sumo la matriz nula, me sigue dando la matriz A. Si tengo la matriz A y le sumo la matriz menos A, es decir, su opuesta, lo que obtengo es la matriz nula. Y si tengo una matriz A y la multiplico por un escalar A y me da como resultado la matriz nula, hay solamente dos posibilidades. O el escalar es 0 o la matriz A era la matriz nula. Ahora bien, veamos si podemos aplicar un poco estos conocimientos que acabamos de avanzar. Supongamos que tenemos tres matrices, todas de 2 por 2, la matriz A, la matriz B y la matriz X. Esta sería la matriz A, esta la matriz B y la matriz X es una matriz en donde sus elementos están indicados por una letra y la oposición que están ocupando. Es decir, la matriz X es como una incógnita. Pero sabemos que entre las matrices existen ciertas operaciones, las acabamos de ver, que son posibles. Supongamos que tenemos esta situación. 2 por la matriz A tiene que ser igual a B menos 3 veces la matriz X. Es decir, lo que hemos escrito es lo que se conoce como una ecuación matricial. Con las matrices podemos operar como veníamos operando con las funciones o con los polinomios incluso. Bien, vamos a hallar cuál será la matriz X, cuáles serán sus elementos, cómo podemos hacer para determinar esta cuestión. Sabemos que la matriz X va a ser igual a 1/3 de la matriz B menos 2 veces la matriz A. Lo que hicimos fue simplemente operaciones todas permitidas. En realidad operamos como si fuese una ecuación de esas que ya sabíamos cómo se hacían. Nuestras matrices se transformaron en objetos matemáticos sobre los que podemos operar. Y vamos a poder encontrar cuáles son los elementos que constituyen esta matriz. En nuestro caso, desplegamos la descripción de la matriz X como x11, x12, x21 y x22, que tiene que ser igual a 1/3 de la resta entre B y 2 por A. Cada una de las matrices las escribimos de acuerdo a su descripción por elementos y vamos realizando las operaciones que sabemos. Por ejemplo, la matriz A multiplicada por 2, obtenemos el resultado y luego se la restamos a la matriz B, vamos obteniendo el resultado y luego nos queda multiplicar por el elemento 1/3, que sería el escalar. Es decir, que nuestra matriz X va a ser 1/3 de esta matriz que estamos escribiendo. Cuando hacemos las cuentas, nos queda este resultado. Y entonces, para encontrar los valores
de los elementos de nuestra matriz X, lo que tenemos que hacer es ir comparando lugar a lugar correspondiente. Por ejemplo, el x11 va a ser 2/3, el x12 va a ser 2/3, el x21 va a ser menos 10/9 y el x22 va a ser menos 5/9. Entonces, acabamos de ver una de las aplicaciones que tienen hasta ahora, y con un caso muy sencillo de una matriz de 2×2, esta cuestión de poder operar con las matrices para resolver una ecuación matricial. Suscríbanse al canal si les interesa el tema y les interesa seguir recibiendo más materiales. Bueno, hasta ahora vimos que las matrices podrían sumarse entre sí y también vimos que podían multiplicarse por un número real o escalar y las propiedades implicadas. Vamos a ver ahora que también es posible multiplicar matrices bajo ciertas condiciones. Supongamos una matriz A formada por elementos A sub i j, digamos que es una matriz de S por n, y una nueva matriz B formada por elementos B sub i j, que va a ser una matriz de n por p. Observemos que la cantidad de columnas de A es exactamente igual a la cantidad de filas de B. Vamos a definir el producto A por B, digamos que va a dar por resultado una matriz C, cuyos elementos C sub i j van a ser elementos de una matriz de orden S por P, es decir, la matriz resultante va a tener igual cantidad de filas que A e igual cantidad de columnas que B. Cada elemento de esa matriz resultante va a corresponder a esta expresión analítica, se va a construir a partir de esta expresión analítica, que se las dejo para que la observen con detenimiento. Ustedes pueden parar el video y mirarlo con todo el detenimiento posible, pero en realidad lo que estamos diciendo es que para cada elemento de C, de una fila I y una columna J, ese elemento va a ser resultado de una sumatoria que corresponde a la suma de los productos que se vayan generando entre los elementos de la fila I de A y los elementos de la columna J de B. Vamos a multiplicar elemento por elemento y vamos a sumarlos. Y eso nos va a dar el resultado del elemento de la matriz producto. Es decir, para verlo con un ejemplo, que creo que va a quedar mucho más claro, tomemos la matriz A, supongamos que es una matriz como esta de 3×2, es decir, 3 filas y 2 columnas, y la matriz B, que es una matriz de 2×3. De acuerdo a lo que acabamos de ver, nuestra matriz resultante tendrá que ser una matriz cuadrada de 3×3. Vamos a ver, hagamos A por B, nos va a dar C, pongamos A, ponemos B, y vamos viendo. Tomamos una fila de A y vamos pasando las distintas columnas de B. Por cada fila de A y cada columna de B tenemos que multiplicar el primer elemento de la fila de A con el primer elemento de la columna de B, el segundo elemento de la fila de A con el segundo elemento de la columna de B y sumarlos. Es decir, en este caso sería 1 por 1 más menos 1 por 2. Y tenemos el elemento, como fue primera fila y primera columna, tenemos el elemento C11. Si sostenemos esa fila pero cambiamos la columna, vamos a tener el elemento C12, es decir, menos 1 por 1 más menos 1 por 1/3, nos va a dar el elemento que corresponde al 1, 2 de la matriz resultante. También podemos cambiar sosteniendo la primera fila y llegando a la tercera columna de B, 1 por 2 menos 1 por 0 nos va a dar el último elemento de la fila primera de la matriz producto. Ahora, ¿qué hacemos? Pasamos a la siguiente fila de A y volvemos a repetir. Multiplicamos por la primera columna de B, nos va a dar una cantidad, multiplicamos por la segunda columna de B y multiplicamos por la tercera columna de B y obtenemos los resultados. Luego pasamos a la tercera fila de A y volvemos a hacer el recorrido para ir construyendo los elementos que van a corresponder a la tercera fila de la matriz producto. Menos 4 por 1 más 0 por 2, menos 4 por menos 1,
más 0 por 1/3, menos 4 por 2, más 0 por 0. Haciendo todas las cuentas, se las dejo para que ustedes las revisen, obtenemos el producto de A por B, que es la matriz C, formada por estos elementos. Claramente es una matriz de 3 por 3. Muy bien, esta construcción de los elementos de la matriz resultante del producto, vale la pena que le dediquen un ratito de tiempo a analizarlo y es parte de las complejidades del manejo de, digamos, la forma de escribir en álgebra. Veamos ahora las propiedades asociadas al producto de matrices. Para eso consideremos tres matrices A, B y C con tamaños adecuados para poder realizar las operaciones indicadas. Vimos recién que no se pueden multiplicar dos matrices cualquiera, sino que tiene que haber una cierta capacidad, digamos, de realizar ese producto de acuerdo a los tamaños de las matrices. Y sea un elemento real, un número real, un escalar. Entonces, vamos a ver las siguientes propiedades. A ver, en principio va a haber 4 propiedades. La primera propiedad habla de una cuestión de asociatividad, es decir, realizar un producto A por el producto entre B y C, o sea, A por B por C, es exactamente igual a si hacemos A por B y luego multiplicamos por C. Luego hay una propiedad distributiva entre producto de las matrices y la suma de matrices. Es decir, si yo tengo una matriz B sumada con una matriz C y hago A por esa suma, es lo mismo que si hago A por B más A por C. Luego está lo que se llama la distributiva de la suma, pero una es a izquierda y la otra es a derecha. Es decir, A más B, primero lo sumo y luego multiplico por C. Bueno, es lo mismo que si hago A por C y luego hago B por C. Y una cuarta propiedad es la propiedad que combina el producto de matrices con el producto con un escalar. Es decir, si tengo A escalar multiplicado por A por B matriz, lo que ocurre es que ese escalar es como si multiplicara a una de las matrices. Es decir, podría ser equivalente a hacer A por A y luego por B. O A por B. Acá hay un cuidado que aparece que es muy importante. No se dijo nada hasta ahora del tema de la conmutatividad, que estamos muy acostumbrados a pensar en la conmutativa del producto, 2 por 3 es igual a 3 por 2. Bueno, esto ocurre con los números reales, etc. Pero también ocurría con el producto punto de vectores, pero no ocurre cuando estamos multiplicando matrices en general. En general no podemos asegurar que esto ocurra. Es decir, en principio no sería una propiedad para el producto de las matrices. Después vamos a ver que en algunos casos sí ocurre. Pero en general A por B no es lo mismo que B por A. Y otra cuestión con la que hay que tener mucho cuidado es que en general, si yo tengo el producto de matrices A por B y tengo otro producto de matrices C por B y resulta que dan lo mismo, que A por B es igual a C por B, hay como una tentación de decir, bueno, entonces podemos cancelar B. Porque si A por B es igual a C por B, debería ser que A es igual a C. Bueno, esto no es así con el caso de las matrices y hay que tener mucho cuidado y vamos a ver algunos ejemplos para que nos convenzamos de estas cuestiones. Vamos a suponer una matriz A, que es esta, y una matriz B, que es esta, y otra matriz C, que es la que está indicada. Y con estas matrices vamos a mostrar estas cuestiones de las cuales hay que tener cuidado. Supongamos que hacemos A por B. Bueno, ponemos A, 1 menos 1, 3, 0, 2 menos 4, menos 1, 2 y comenzamos a hacer el producto. ¿Sí? El producto nos da esto, 1 por 2, más menos 1 por menos 1, primer elemento. 1 por menos 4, más menos 1 por 2, segundo elemento de la primera fila. 3 por 2, más 0 por menos 1, y 3 por menos 4, más 0 por 2, son los dos elementos de la segunda fila.
Haciendo las cuentas nos da este resultado. La matriz 3 menos 6, 6 menos 12. Ahora, si yo hago B por A, tengo esta configuración y voy a hacer este resultado para encontrar el producto, es decir, 2 por 1 más menos 4 por 3 el primer elemento, 2 por menos 1 más menos 4 por 0 el segundo elemento de la primera fila, menos 1 por 1 más 2 por 3 el primer elemento de la segunda fila, menos 1 por menos 1 más 2 por 0 el segundo elemento de la segunda fila. Y haciendo las cuentas nos da esto, lo cual claramente no son la misma matriz. Es decir, que el producto, en este caso, se verificó que no era conmutativo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esta segunda advertencia de la imposibilidad de cancelar? Si yo tengo A por B, A es esta, A por B me daba esto, ya lo había calculado en el paso anterior, pero si ahora hago C por B, hago la cuenta, pongo C, pongo B, voy calculando y me da esta cantidad. Resulta que comparo y C por B me dio exactamente lo mismo que A por B. Entonces, ¿cómo es la cosa? A por B y C por B me dan lo mismo. Ahora, ¿eso significa que A es igual a C? A no es igual a C. Y veamos en su descripción original. La matriz A es la matriz 1 menos 1, 3, 0 y la matriz C es 2, 1, 1, 4. O sea, son bien distintas. Por lo tanto, el hecho de que el producto me dé lo mismo no significa que puedo cancelar. Esta es otra cuestión que quedó demostrada. Veamos ahora algunas propiedades relativas al producto con la matriz identidad. Recuerdan que vimos que la matriz identidad era una matriz cuadrada que estaba formada por elementos 1 en la diagonal. La matriz identidad va a ser una matriz muy importante para el trabajo que vayamos a realizar. La matriz identidad depende, o sea, se suele decir matriz identidad de orden S cuando tiene S filas y S columnas. Supongamos una matriz S de 3 por 3 y digamos que tenemos otra matriz, llamémosle de orden N porque tiene otro tamaño. La matriz N, identidad sub N, va a ser una matriz de 2 por 2, en nuestro caso, en nuestro ejemplo. Y veamos lo siguiente. Si A es una matriz rectangular de tamaño S por N, es decir, S filas y N columnas, voy a poder, supongamos que ese es el ejemplo de A, voy a poder realizar algunas operaciones en relación con las identidades. Y B, vamos a considerar que es una matriz cuadrada de tamaño N, o sea, de orden S. Entonces tengo ahí mi matriz B, que dijimos que S correspondía a 3 en nuestro ejemplo y N correspondía a 2 en nuestro ejemplo. Entonces, se va a comprobar lo siguiente. La identidad de orden S multiplicada por A me va a dar A. Es decir, estoy multiplicando con la identidad en el lado izquierdo. ¿Sí? Me va a dar A. Tengo la identidad y tengo la matriz A, porque A era una matriz de 3 por 2. Es decir, que la puedo multiplicar con la identidad de tamaño 3 a izquierda. Y me va a ir dando estos elementos. A medida que voy cambiando la fila en este caso y voy manteniendo la columna, voy obteniendo los siguientes elementos, ¿no? Voy a poner la primera fila y la segunda columna y obtengo el elemento 1, 2. Voy a cambiar la fila 2 y voy a mantener la columna segunda y voy a encontrar el elemento 2, 2. Y voy a pasar a la tercera fila y a la segunda columna y voy a obtener el elemento 3, 2. ¿Sí? Muy bien. Esta va a ser mi matriz A nuevamente, es decir, que la identidad no alteró la matriz A, se comporta como un elemento neutro en la multiplicación. También es posible, si la matriz A era una matriz de 3 por 2, también es posible multiplicar A derecha con la matriz identidad
de orden 2. ¿Y qué va a ocurrir? Me va a ir dando estos elementos, ¿sí? Después ustedes lo pasan despacito y van a ver que el resultado que se va encontrando es exactamente el que está indicado, ¿sí? Vamos a ir cambiando filas y columnas y vamos encontrando cada uno de los elementos. Lo que observamos al final del procedimiento es que la matriz obtenida vuelve a ser la matriz A. Con respecto a B, que era una matriz cuadrada, recordemos que A era una matriz rectangular y B era una matriz cuadrada. Era una matriz cuadrada de 3 por 3, o sea que voy a poder multiplicar la matriz B a izquierda y a derecha con la identidad y siempre voy a obtener el mismo resultado. Es decir, que la identidad funciona como un elemento neutro para la multiplicación en caso de que su tamaño permita realizar esa multiplicación. Esa es una de las conclusiones más interesantes por ahora. Y ahora pasemos a otro concepto bastante fundamental en relación con las matrices, la matriz traspuesta. Este concepto de matriz traspuesta exige a veces un poco de imaginación para generar mentalmente los movimientos que hacen falta para realmente interpretar qué es la traspuesta. La traspuesta de una matriz A de n por S va a ser otra matriz a la que le vamos a llamar AT o A traspuesta de S por n, es decir, la cantidad de filas de la traspuesta es equivalente a la cantidad de columnas y la cantidad de columnas es igual a la cantidad de filas de la matriz original. Es decir, que si yo tengo una matriz de n por S, la traspuesta va a ser de S por n. Las filas de A se van a transformar en las columnas de la traspuesta. Si yo tengo una matriz de 3 por 2, que es esta, indicada aquí, voy a encontrar la matriz traspuesta pasando cada columna de A como fila de A traspuesta. Entonces, tomo esta columna de A y voy a generar la primera columna de A, va a generar la primera fila de A traspuesta, donde el primer elemento voy a ir a llevarlo como primer elemento, el segundo elemento de la columna va a ser el segundo elemento de la primera fila y así siguiendo. Voy a cambiar de columna y voy a cambiar también, la segunda columna de A va a ser la segunda fila de la A traspuesta. Cada elemento de la columna va a pasar a ser un elemento de la fila de la traspuesta de esta manera. Es decir, que si A era de 3 por 2, A traspuesta va a ser de 2 por 3. Suele describirse como los A de IJ que pertenezcan a A, entonces van a ser los A sub JI que van a pertenecer a la A traspuesta. La traspuesta de una matriz cuadrada obviamente también es una matriz cuadrada. Y acá hay una cuestión interesante que es el concepto de matriz simétrica. Una matriz simétrica es una matriz cuadrada, pero con una característica muy particular, que es que la matriz es igual a su traspuesta. Es decir, supongamos que esta fuera nuestra matriz A, si yo transpongo esta matriz vuelve a ser la misma matriz A. Esto tiene que ver con cómo están distribuidos, qué elementos son los que están simétricamente distribuidos respecto de la diagonal, que tienen que ser elementos idénticos, ¿sí? Entonces, para que la matriz sea simétrica, los elementos simétricos respecto de la diagonal son iguales, es decir, los A sub IJ de A van a ser exactamente iguales a los A sub JI, donde I y J son distintos, porque si fueran iguales sería la diagonal. Propiedades relativas a la matriz traspuesta. Sean A y B dos matrices para las cuales estén definidas las operaciones que siguen y sea E un elemento escalar, un número real. Van a verificarse las siguientes propiedades. La traspuesta de una matriz es la misma matriz original.
Es decir, transpongo 2 veces y vuelvo a la matriz original. La traspuesta de una suma es la traspuesta de la primera más la traspuesta de la segunda elemento que se suma. La traspuesta de la suma es la suma de las traspuestas, se suele decir. Si tengo que hacer la traspuesta del producto de un escalar por A, eso va a ser el mismo escalar multiplicando a la traspuesta de A. Es decir, que la transposición no afecta al escalar. Si tengo que hacer la transposición de un producto, ahí tengo que tener algún cuidado. La traspuesta de un producto es el producto de las traspuestas, pero tengo que cambiar el orden, ¿sí? Tengo que cambiar el orden del producto, es decir, tengo que permutar. A por B traspuesta es igual a B traspuesta por A traspuesta. La quinta propiedad me dice que si tengo A por A traspuesta, eso es equivalente a tener A traspuesta por A. Esto resulta en un producto, este producto en realidad es una matriz simétrica, o sea, si yo hago A por A traspuesta, esto es igual a A traspuesta por A y es un resultado, es una matriz simétrica. Y ahora nos preparamos revisando bien este video las veces que sea necesario para avanzar en un próximo video en donde vamos a tratar el tema de matriz inversa. Por ahora, con esto vamos cerrando esta videoclase y nos preparamos ya para la siguiente. Damos un agradecimiento a quienes nos han ofrecido los videos para la carátula y para el cierre. Suscríbanse al canal si les interesan estos videos, denle un me gusta si el video les interesó, si les sirvió para aprender los conceptos y nos vemos ya en una próxima clase. Hasta entonces.